Buenos días, estimados alumnos. Vamos a continuar con nuestro tema sobre la NIF, propiedad, planta y equipo. En esta parte vamos a ver más ejemplos acerca de la aplicación de la misma y posteriormente el día viernes estaré explicando un ejercicio práctico sobre los métodos de depreciación. Entonces, anteriormente veíamos la semana pasada un video explicativo acerca de lo que nos dice expresamente la norma internacional de información financiera acerca de la propiedad, planta y equipo, que antes llamábamos activo fijo, y cómo vamos a contabilizar, a valorar, cuando nos decía que una de las primeras situaciones es identificar que que no sea un inventario, sino que sea propiedad, planta y equipo. Clasificar correctamente nuestra inversión. En este caso, aquí tenemos una serie de ejemplos acerca del tema. El ejemplo 1 dice que una entidad posee un edificio de fábrica en el que manufactura sus productos. El edificio en este caso se clasifica como una partida de propiedad, planta y equipo. Es un activo físico usado en la producción de bienes que se prevé utilizar durante más de un periodo contable. Para el ejemplo, el edificio de fábrica lo tenemos que contabilizar como propiedad, planta y equipo. En el ejemplo número 2 nos dice que una entidad posee un edificio ocupado por su personal administrativo. El edificio se clasifica como una partida de propiedad, planta y equipo. Es un activo físico usado para fines administrativos que se prevé utilizar durante más de un periodo contable. Igualmente como el ejemplo anterior, el edificio se usaba para la parte de fábrica, igual que se use para la parte administrativa, siempre se va a clasificar dentro de la propiedad, planta y equipo de la empresa. En el ejemplo número 3 nos dice que una entidad mantiene un edificio para obtener rentas bajo un arrendamiento operativo de la subsidiaria. La subsidiaria utiliza el edificio como un establecimiento minorista para sus productos. En los estados financieros consolidados, el edificio se clasifica como propiedad, planta y equipo. Tales estados presentan a la entidad controladora y a las subsidiarias como una entidad, como una única entidad, como el ejercicio del examen que acabamos de hacer. La entidad consolidada utiliza el edificio para el suministro de bienes durante más de un periodo contable. En los estados financieros separados de la entidad controladora, el edificio se clasifica como propiedad de inversión y se contabiliza conforme a la sección 16. Es una propiedad mantenida para obtener renta. Sin embargo, si el valor razonable de la propiedad de inversión no puede medirse de forma fiable, sin un costo de esfuerzo desproporcionado y un contexto de negocio en marcha, la entidad controladora contabiliza como propiedad, planta y equipo. Entonces aquí vemos que una entidad controladora mantiene un edificio para renta bajo un arrendamiento de la subsidiaria. ¿Y cómo clasificarlo? Nos dice que se va a clasificar de forma diferente tanto en el consolidado como en la subsidiaria. En este caso, dentro del consolidado se tiene que clasificar como propiedad, planta y equipo. Pero en el caso de la entidad controladora, el edificio se clasificará como una propiedad de inversión. ¿Por qué? Porque se le está obteniendo un rédito, o digamos, el edificio se renta y se obtiene un ingreso del mismo, por lo tanto no puede ser propiedad, planta y equipo para la entidad controladora, tiene que ser una propiedad de inversión. En el ejemplo número 4 dice que una entidad posee una flota de vehículos de motor. Los vehículos son utilizados por el personal de venta en el desempeño de sus tareas. Los vehículos de motor se clasifican como propiedad, planta y equipo. Son activos físicos utilizados en el suministro de bienes durante más de un periodo contable. En este caso, la flota vehicular de moto las contabilizamos como propiedad, planta y equipo. En el ejemplo 5 dice que una entidad posee un vehículo de motor para el negocio exclusivo y el uso privado del director financiero. El vehículo de motor se clasifica como una partida de propiedad, planta y equipo. Es un activo físico utilizado en la administración de la entidad durante más de un periodo contable.
Igualmente, aunque sea, digamos que el vehículo lo ocupamos para el negocio de la empresa, el giro del negocio, en el ejemplo número 4, como para el personal de venta en el desempeño de sus tareas, y lo clasificamos o lo registramos como propiedad, planta y equipo, igualmente, si se le designa un vehículo a uno de los directores, al gerente general, en este caso, también ese vehículo se clasificará como propiedad, planta y equipo, es decir, estos vehículos son propiedad de la empresa y se supone que se compraron bajo una factura y que en la factura se refleja el nombre de la empresa como comprador. Por lo tanto, pertenecen a la empresa y se tienen que clasificar como propiedad, planta y equipo. En el ejemplo 6 dice que una entidad adquiere por un pago combinado un edificio existente y el interés de 80 años restantes en un derecho de uso de 100 años del terreno, en donde el edificio se edificó. La propiedad absoluta del terreno no es posible en esa jurisdicción. El edificio está ocupado por el personal administrativo de la empresa. En este caso dice que el precio de compra se divide entre el derecho de uso del terreno y el edificio sobre la base de los valores razonables relativos de los dos activos. El derecho de uso del terreno se contabiliza como arrendamiento y el edificio como propiedad, planta y equipo. Entonces aquí tenemos dos formas diferentes de contabilizar, porque nos dice, hay un edificio existente de la empresa, pero es sobre un terreno que tiene un derecho de uso de 100 años. Por lo tanto, el terreno se va a clasificar o contabilizar como arrendamiento operativo. Y para esto hay otra NIF especial, que es la sección 20. Pero el edificio, que es propiedad de la empresa, se va a clasificar o se va a registrar o contabilizar como propiedad, planta y equipo. Entonces, todos esos aspectos que se ven en diferentes términos que tenga la empresa, o diferentes negocios, entonces lo primero es clasificar correctamente qué es propiedad, planta y equipo, o qué es inventario, o qué es propiedad de inversión, o qué es arrendamiento. Entonces todo es, digamos que es el inicio. El inicio es clasificar correctamente y después ya vienen los términos de valorar. Partidas que no son propiedad, planta y equipo, y siempre nos continúa dando ejemplos. El ejemplo 7 dice que una entidad posee ganado con animales reproductores para sus actividades agrícolas. La entidad también posee un tractor y un remolque que se utilizan para transportar el alimento al ganado. Si bien el ganado probablemente cumpla con la definición de propiedad, planta y equipo, son activos tangibles utilizados en la producción de becerro en más de un periodo contable, o sea, de acuerdo al giro del negocio de esta empresa. Se contabiliza como activos biológicos conforme a la sección 17. Está fuera del alcance de la sección 17 y se va a contabilizar como un activo biológico. Que para esto tenemos una NIF especial para los activos biológicos. Y se encuentra fuera del alcance porque aquí en el párrafo 17.3 de la propiedad, planta y equipo, nos vamos a ver y ahí nos dice que están fuera de los activos de la propiedad, planta y equipo, los activos biológicos, porque se les da un tratamiento especial bajo otra NIF. El tractor y el remolque se clasifican como propiedad, planta y equipo. Son activos físicos utilizados en el suministro de bienes durante más de un periodo contable. El tractor y el remolque no son activos biológicos porque más adelante vamos a ver un poco de los activos biológicos y vamos a ver que son los seres vivos como las plantas y los animales. Entonces, en este caso, el ganado es un activo biológico, los animales, y por lo tanto no pueden ser clasificados como propiedad, planta y equipo, pero como nos dice el ejemplo, la entidad también posee un tractor y un remolque que se usa para transportar el alimento del ganado. Esos vehículos sí van a formar parte de propiedad, planta y equipo. Una entidad adquirió una licencia para operar un taxi en una ciudad principal. La licencia de taxi no se considera una partida de propiedad, planta y equipo, es un activo intangible. Entonces ahí vemos que también veíamos en los principios que los activos intangibles eran las marcas, las patentes, los derechos de uso. Por eso, en el ejemplo que nos dice sobre una licencia de taxi,
esa licencia de taxi no va a ser clasificada como propiedad, planta y equipo, sino que un activo intangible. En el ejemplo número 9, una entidad paga al gobierno el derecho de uso de 100 años de un terreno en el que tiene pensado construir un edificio. La propiedad absoluta del terreno no es posible en esa jurisdicción. El pago al gobierno se considera como un pago anticipado en relación con un arrendamiento. El arrendamiento se clasificaría como un arrendamiento operativo. El arrendamiento operativo se va a clasificar conforme a la sección 20, que es, digamos, el tratamiento especial a los arrendamientos. Salvo en el caso especial en el que se clasifica como propiedad de inversión y se siguen los requerimientos. Entonces, en este caso, como es del gobierno, no la vamos a clasificar como propiedad, planta y equipo, porque ya sabemos que propiedad, planta y equipo son todas esas inversiones que son propiedad de la empresa. Entonces, del gobierno no puede ser tuya nunca. Por esto la vamos a clasificar en el arrendamiento operativo y bajo el tratamiento de la sección 20. En el tratamiento de la propiedad, planta y equipo que nos suscribía las normas internacionales de información financiera, como primer paso estaba en la clasificación y es lo que estamos viendo los ejemplos de que tenemos que clasificar correctamente que las inversiones sean propiedad, planta y equipo, o sean inventarios, o sean arrendamiento operativo, propiedades de inversión, sean activos biológicos. En esos casos, pues, un activo biológico nunca lo puedes contabilizar como propiedad, planta y equipo. Una propiedad de inversión no la puedes contabilizar como propiedad, planta y equipo, pues, porque está clasificando incorrectamente las cuentas. Pero también nos hablaba acerca de la valoración y los métodos de depreciación. Entonces, los métodos de depreciación, que son los que vamos a ver en la práctica, en la siguiente clase, vamos a ver los 4 métodos de depreciación y cómo se utilizan, cómo se dan los cálculos, que ustedes ya lo vieron, pero lo vamos a reforzar. Y vemos el tema amplio acerca de la depreciación de los activos fijos, que para esto les explicaba, está la ley de concertación tributaria, hay un artículo en la que nos expresa cuál es la vida útil de los activos fijos, y así podemos usar nosotros la depreciación. Además decía que en la ley está expreso que el método que vamos a utilizar es el método lineal o método de línea recta, pero que existen 4 métodos y se pueden usar, pero para esto tenés que pedir una autorización a la DGI, que de acuerdo a tu giro de negocio vos podés usar otro método que no sea el de línea recta, porque no va acorde con tus operaciones o con el uso de los activos fijos. Comienzo y cese de la depreciación, entonces nos da un ejemplo, dice que el 1 de enero de un año X, una entidad adquirió una maquinaria por 3 millones, la gerencia estimó la vida útil de la máquina en 20 años y su valor residual en 0. Además, la gerencia considera que el método lineal o el método de línea recta refleja el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados de la máquina. La máquina se instaló y estaba lista el 1 de febrero de ese año para utilizarla según lo previsto por la gerencia. Sin embargo, debido a las demoras imprevistas por las nuevas instancias de formación del personal para operar la máquina, la producción comenzó el 1 de marzo. Desde el 1 de junio hasta el 30 de julio, la máquina no se utilizó. Ahí vemos, del 1 de junio hasta el 30 de junio, la máquina no se utilizó porque los empleados que la operaban habían emprendido una huelga en toda la industria sin asistencia al lugar de trabajo. El 30 de septiembre del 2015, el propietario gerente de la entidad decidió disponer de la máquina. El 15 de octubre informó su decisión a los operadores de la máquina y publicó su venta en la prensa local e industrial. El 1 de noviembre, la entidad celebró negociaciones con un tercero independiente para la venta de la máquina. El 2 de febrero del siguiente año se firmó un acuerdo firme de venta y los riesgos y las ventajas de propiedad de la máquina también se transfirieron de la entidad al comprador en esa fecha. Nos dice, ¿cuándo debe la entidad comenzar a depreciar la máquina? Aquí nos da la respuesta que la entidad debe iniciar la depreciación de la máquina el 1 de febrero.
el día que se instaló. Cuando se instaló en la fábrica la entidad y en una condición necesaria para que pueda funcionar en el modo previsto por la gerencia. Otra pregunta, ¿cuándo debe la entidad cesar la depreciación de la máquina? La entidad debe de cesar la depreciación de la máquina cuando se dé de baja, es decir, cuando se dispone de ella, el 2 de febrero, que es cuando se firme el acuerdo de venta. La depreciación de la máquina continúa después de recuperar el importe en libros, principalmente a través de una transacción de venta. Sin embargo, conforme al párrafo, un plan para disponer de un activo antes de la fecha prevista produce una comprobación del deterioro del valor. Hay una siguiente pregunta. La entidad debe temporalmente suspender la depreciación de la máquina entre el 1 de junio y el 30 de julio, que fue la huelga. No, la entidad no debe suspender temporalmente la depreciación de la máquina cuando está en desuso. La depreciación de un activo cesa solo cuando el activo se da de baja o se deprecia por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, por ejemplo, el método de las unidades de producción, el cargo de depreciación podría ser cero cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. Porque si se acuerdan que con el método de producción, la depreciación mensual o anual se va calculando en base a las unidades producidas. Entonces, como en este lapso que nos dice que la empresa estuvo en huelga desde el 1 de junio al 30 de julio, es decir, 2 meses, durante esos 2 meses la depreciación, si utilizo el método de línea recta, va a ser normal, dividido entre el mes. Pero si yo uso el método de unidades producidas, esos 2 meses va a ser cero, porque si la producción es cero, entonces la depreciación es cero. Entonces va a depender del método de depreciación que yo estoy usando, pero en ningún momento la depreciación tiene que cesar, porque nos dice, según la NIF, que la depreciación solo puede cesar cuando se da de baja, que es que, por ejemplo, lo vendéis, le tenés que dar de baja, o cuando esté depreciado completamente, es decir, ya acabó su vida útil y entonces contablemente está en cero. Los métodos de depreciación, aquí decimos o sabemos que hay 4 métodos de depreciación: el método de línea recta, el método de unidades de producción, la suma de dígitos de los años y la depreciación acelerada. Entonces, de acuerdo a estos métodos que vamos a ver más adelante, vuelvo y repito que el método de depreciación que va a utilizar la empresa lo puede solicitar ante la Dirección General de Ingresos mediante una solicitud formal y que la DGI le dé la respuesta. Ya cuando tienes una carta de respuesta de la DGI, entonces tu comprobante de que vos utilizas cierto método porque estás aprobado. De lo contrario, vas a usar el método más sencillo, que es el método de línea recta. En el ejemplo 26 dice que una entidad utiliza una partida de maquinaria en la fabricación de productos químicos peligrosos. Las regulaciones industriales limitan la producción de la máquina a 1 millón de litros. Superado esto, la máquina se debe desmantelar, desinfectar y reciclar. La entidad proyecta que la producción de la máquina alcanzará 1 millón de litros a los 4 años de su adquisición, momento en el cual la máquina será desmantelada o tiene que ser desmantelada porque son, digamos, las especificaciones de la máquina. La respuesta nos dice que el método de unidad de producción probablemente es el método de depreciación más adecuado para que la entidad aplique al depreciar esta máquina. Este método refleja el patrón en el cual la entidad espera consumir los beneficios económicos futuros del activo. Mediante este método, uno entre 1 millón del costo de la máquina se incluiría en el costo de cada litro del producto químico fabricado por tal máquina. Si el uso varía de un periodo a otro, el método lineal de depreciación no reflejaría el patrón en el cual se espera que se consuman los beneficios económicos futuros de la máquina. Entonces la depreciación va a estar en función de cuántos litros produzca cada año. Porque si se proyecta que en 4 años va a producir el 1 millón de litros, que es el máximo, la capacidad para desmantelar, en este caso iríamos depreciando cada año, cada mes, en base a cuántos litros hace cada año o cada mes. Y digamos que
No es probablemente, sino que para mí es el método de depreciación más adecuado para esta empresa, ya que la maquinaria está en función a su capacidad y qué mejor que las unidades de producción. Por eso es que decía que, aunque bien la ley diga que el método de línea recta es el método que se va a usar por default, una empresa puede utilizar otro método porque es el más apropiado para el tipo de propiedad, planta y equipo que tiene en funcionamiento, como por ejemplo esta maquinaria. Ya la parte numérica la vamos a ver por medio de un ejercicio práctico y vamos a ver las diferencias al depreciar un activo fijo por los 4 métodos, y por esto es que ahí vamos a darnos cuenta porque las empresas pueden usar uno o pueden usar otro, viendo cuál es el beneficio de cada uno de ellos. Esta parte solo queríamos ejemplificar toda la parte teórica sobre la norma internacional de información financiera acerca de la propiedad, planta y equipo, como su registro, contabilización, clasificación, lo que es el valor y además los métodos de depreciación, que es uno de los temas muy importantes dentro de las empresas, porque como decimos, la depreciación es ese gasto no efectivo que te permite a vos disminuir aumentar tus costos y por lo tanto disminuir tus ingresos o los impuestos que vas a pagar al Estado. Por esto que digamos que la depreciación es un aspecto demasiado importante, porque qué mejor que aumentar esos gastos sin tener que sacar dinero de tu bolsillo. Es una gran ventaja o ayuda para las empresas, y por esto es que allí la entidad reguladora como la DGI pone mayor énfasis en a veces pedirte a vos cuáles son tu propiedad, planta y equipo con tus facturas, porque en la parte de auditoría nosotros lo que vemos es que la propiedad, planta y equipo sea propiedad de la empresa. Significa que por cada mueble, por cada escritorio, por cada computadora, por cada vehículo, por cada edificio, la empresa tenga su factura, su compraventa correspondiente. Es por esto que lo primero que tiene que demostrar una empresa es la propiedad la propiedad de sus activos fijos, es decir, que pertenecen a la empresa, y ya después entran otros aspectos como son las tomas físicas de inventario de activos fijos o de propiedad, planta y equipo, que es corroborar la parte de contable con la parte física, es decir, toda esa documentación. En el primer paso, que vos ya te diste cuenta que todos esos activos fijos son propiedad de la empresa. El segundo es confirmar que estén dentro de la empresa y que, por ejemplo, nadie se haya llevado algo. Entonces ya viene esa parte. Pero aquí las NIF lo que nos refuerzan es, primero, es clasificar correctamente una propiedad, planta y equipo, y que no sea una cuenta de inventario, que no sea una cuenta de propiedades de inversión, que no sea un activo biológico, porque para esto hay apartados especiales para cada cosa en la NIF. Hay un apartado especial para los activos biológicos, hay un apartado especial para las actividades de inversión o propiedades de inversión, hay un apartado especial para lo que son los arrendamientos, alquileres, arrendamientos. Entonces, el primer paso es clasificar y contabilizar correctamente la propiedad, planta y equipo. Segundo paso, valorarlo. Y tercer paso es registrar correctamente la depreciación para cumplir contablemente y cumplir con las entidades fiscales en este caso. Entonces, en la próxima videoconferencia voy a explicar la parte de números y los cálculos utilizando los 4 métodos de depreciación para un activo fijo y ver las diferencias que hay en los resultados de cada uno de ellos. Para de este modo ver qué resultados obtenemos y cuáles serían los beneficios de una empresa entre usar un método de depreciación o utilizar otro. Esto sería todo por hoy con el video explicativo acerca de los ejemplos de la NIF acerca de propiedad, planta y equipo, y el día jueves estaré explicando la parte práctica. Buenas tardes.